Bien, muy buenos días, le estamos dando la bienvenida a todos los que nos están viendo directamente vía streaming por Facebook Live, aquí en las oficinas generales de IASAF. Allá atrás está la calle Apoquindo. Y aquí estamos junto a Pablo Catreán de Corfo, de la Subdirección de Investigación y Desarrollo, y Francisco de Petroquín, que nos acompaña también para presentar un poco lo que son las dudas que hay de las empresas respecto a lo que vamos a hablar hoy día. La idea es tener una conversación relajada y ustedes nos puedan ir haciendo las preguntas que estimen convenientes en función de las distintas cosas que ustedes están viviendo a lo mejor o viendo en sus proyectos. Pero partamos un poco introduciendo, haciendo un contexto. La Ley de Incentivo Tributario se creó el año 2008, o sea, ya va a cumplir 10 años. 10 años. Y el año 2012 se hizo una modificación, que es la que hoy día nosotros estamos utilizando con mayor intensidad de lo que se estaba usando anteriormente. Por tanto, hay una historia que probablemente a lo mejor muchos de ustedes no conocen, pero que sí ya tiene un tiempo de aprendizaje más o menos importante. Entiendo, Pablo, que tú estás desde que partió esto prácticamente, casi. Yo llegué en 2010. En 2010, muy cerca, ¿no? Sí, tuve para el cambio de ley, que fue del el cambio, donde fue la discusión de lo que hoy día la nueva ley. Perfecto. Bueno, y esta ley lo que permite, y como buena ley, tienen acceso de todas las, es igual para todos, digamos. Lo que permite es rebajar impuestos por gastos de investigación y desarrollo. Es decir, es un incentivo tributario para que las empresas hagan investigación, desarrollo e innovación con sus propios recursos o con recursos externos o en una combinación de recursos que quieran utilizar para desarrollar nuevo conocimiento a partir de sus distintas posibilidades de desarrollo de productos. Y la idea de hoy es conversar un poquito de esto, profundizar de qué se trata, cómo funciona, cuáles son las principales dudas, en qué medida esto implica cierto trabajo adicional, cómo de alguna manera esto se refleja después en la contabilidad de la empresa, es decir, qué rol cumplen impuestos internos. Esas son parte de las dudas que vamos a ir abordando en este seminario web y que esperamos vayan resolviendo también esas dudas que ustedes puedan tener. Como les decía, los cambios que se produjeron en el año 2012, que fueron aproximadamente a partir de septiembre del 2012, permitió que las empresas pudieran hacer investigación y desarrollo in-house, es decir, con sus propios recursos. Antes de esto era solamente a través de centros certificados por Corfo, universidades, centros de investigación, pero después del cambio se hace entonces una modificación que permite entonces que las empresas puedan utilizar sus propios ingenieros, sus propios doctores, sus propios magíster en desarrollar proyectos de investigación y desarrollo, y eso lo pudieran imputar a gasto para de manera aprovechar los incentivos tributarios. Ese cambio es sustancial porque produce, y aquí introduzco a Pablo también, digamos, produce un cambio fundamental en la forma en cómo las empresas empiezan a utilizar el beneficio y se produce un crecimiento exponencial. Tengo entendido que más o menos llegábamos entre los 4 años, entre el 2008 y el 2012 eran como 7.500 millones y posteriormente saltó esto como a 12.000 o a 19.000 millones el año 2013. De hecho, se generó un impacto ahí de que los primeros 4 meses del año 2012, de septiembre a diciembre, fue el equivalente de certificaciones de los 4 años de la ley antigua. Entonces igual generó inmediatamente el mismo año, 4 años, un impacto importante de certificación. Bien. Fue súper relevante. Y hasta ahora el crecimiento ha sido importante, exponencial prácticamente, ¿no? Entonces al final nos encontramos con que hay un mayor conocimiento de parte de las empresas, hay una mayor oportunidad de parte de las empresas, hay un aprendizaje también desde el punto de vista de las empresas y de Corfo de cómo esto se va poniendo en práctica, ¿no? Y bueno, Pablo, cuéntanos un poquito para profundizar qué es la ley, qué ventajas tiene, qué es lo que busca, cuál es el objetivo, por qué se crea esto y qué va modificando en el tiempo, digamos, ¿no? Mira, la ley en términos simples lo que busca es aumentar la capacidad competitiva de la empresa en Chile, ¿ya? A través de actividades de investigación y desarrollo, súper importante. Lo que tú comentaste recién, lo relevante de esta ley es que es un derecho que tienen las compañías. O sea, una empresa hoy día en Chile que hace investigación y desarrollo tiene el derecho de rebajar los impuestos sobre el 50% de lo que invierte, ¿ya? No hay un presupuesto asignado por año a esta ley, sino que todas las empresas que certifiquen proyectos tienen derecho a este beneficio, ¿ya?
Más adelante vamos a profundizar probablemente en cómo se componen estos dos beneficios. ¿Y hay alguna discriminación por tamaño de empresa o en este caso el beneficio es para todo igual? Para todo igual. Si bien es cierto que hay una intensidad de uso en la empresa grande, hoy día prácticamente 3/4 partes de las certificaciones corresponden a empresas grandes, no existe ninguna limitante. De hecho, el único requisito para que una empresa pueda certificar el proyecto es que sea contribuyente de primera categoría y declare su renta mediante contabilidad completa, ¿ya? La empresa puede haber sido creada hoy día y hoy día puede estar postulando la ley. No hay antigüedad, no hay tamaño, solamente que existe un proyecto de investigación y desarrollo. Por tanto, lo que nosotros fomentamos un poco eso, que empresas que hoy día se encuentran haciendo una actividad de I+D, in-house o contratando un tercero, cualquiera sea la modalidad, por ley hoy día tiene el derecho de rebajar bien impuesto lo que está gastando en ese tipo de actividad. Vale, pero tiene que tener un proyecto certificado, o mejor dicho, tiene que tener un proyecto que presentar a Corfo, no es llegar y rebajar impuestos, digamos. Exactamente, esa es como la característica, tiene que tener un proyecto de investigación y desarrollo, y bueno, y la ley faculta a Corfo como entidad técnica por parte del Estado que valida que lo que se está ejecutando son actividades de investigación y desarrollo. Para eso nosotros tenemos un staff técnico de ejecutivo al interior de Corfo y nos hacemos valer también de competencias externas para proyectos puntuales en términos de como expertos externos. Por tanto, todo esto se analiza en un periodo que cada proyecto más o menos se demora 60 días hábiles en promedio en obtener la certificación de esta actividad. Vale. Francisco Riquelme trabaja en Petroquim, es gestor tecnológico ahí, entiendo, asistente tecnológico, ¿no? Asistente técnico. Asistente técnico. Y Francisco, a través de la empresa Petroquim, decidieron introducirse en este mundo de aprovechar estos beneficios tributarios. ¿Qué los motivó a entrar en esto? La verdad que para la empresa en general ya llevamos un par de años hablamos con Pablo detrás de cámara, hacíamos innovación y generamos y postulamos un proyecto durante el 2012 y 2013, una empresa externa obviamente que nos ayudó a gestar innovación y generar el músculo dentro de la empresa. Finalmente eso se llevó a cabo, tuvo un final feliz, llamémoslo así, y generó finalmente el músculo dentro de la empresa para poder hacer esto. La empresa normalmente tiene un equipo que hace I+D internamente, pero la gran disyuntiva que existía siempre era, bueno, ya tuvimos una experiencia que demandó bastante tiempo en cuanto a recursos, hay que hacer rendiciones, etcétera. Hasta que llegó finalmente una empresa externa que es IASAF, que finalmente nos está apoyando hoy en día para hacer esto. El músculo ya está creado dentro de la empresa y hoy en día el incentivo tributario está ahí, ¿por qué no utilizarlo? En el fondo? Básicamente eso la motivación que tenemos hoy en día. O sea, al principio crearon una cierta estructura para poder ir... Esa estructura estaba, en algún momento se generó el músculo de poder finalmente robustecerla, y es lo que hoy en día tenemos. Dado eso, la innovación y desarrollo está dentro de la empresa para nuestro segmento que atendemos, y finalmente a través de ustedes estamos haciendo hoy en día las gestiones para poder acceder a este sentido. Vale, genial. Desde la perspectiva de... Nosotros tenemos, en general, hay como 3 actores siempre en esto, ¿no? Está por un lado la agencia, que es Corfo, que es el que evalúa técnicamente, la empresa que postula, y en algunos casos, o la empresa va directo, o la empresa a través de consultores. En el caso de IASAF, el rol de consultor, y lo que busca es diagnosticar adecuadamente esos proyectos para llevar buenos proyectos a Corfo y no hacer perder el tiempo ni a Corfo ni a las empresas desde el punto de vista de lo que significa armar estos proyectos. Pero ¿qué características tiene un proyecto de investigación y desarrollo, Pablo? ¿Cuáles son aquellos componentes que esto hace que esto sea un proyecto de investigación y desarrollo y esto no? Aquí hay una confusión muchas veces con este tema de innovación, que se habla tanto de innovación y qué sé yo, y de repente uno dice yo estoy haciendo algo nuevo, pero no necesariamente es algo tan nuevo, ¿no? Puede ser nuevo para ellos, pero no necesariamente para el mercado, etc. ¿Cuáles son las características más importantes de un proyecto de investigación y desarrollo? Perfecto, mira. Yo creo que hay varios mitos en torno a esto. Mira, primero cuando comúnmente uno conversa con las compañías y habla de investigación y desarrollo, inmediatamente se imagina a esta persona con un traje blanco, en un laboratorio, con pipeta. Creen que la investigación se lleva a cabo principalmente en universidades, en centros de investigación. Sin embargo, yo diría que hoy día nosotros, la investigación y desarrollo se compone de 2 partes, de investigación básica aplicada y desarrollo experimental. Y la ley certifica independientemente cualquiera de estas. O sea, puede ser solo investigación básica, solo aplicada o solo desarrollo o la combinación de las 3. ¿Ya?
¿Por qué digo esto? Porque hoy día prácticamente el 80% de los proyectos que hemos certificado corresponden solamente a la segunda etapa, a la tercera, perdón, a desarrollo experimental. ¿Qué es lo que es desarrollo experimental? Es cuando la investigación, tanto básica como aplicada, alguien la generó en el mundo y la empresa lo que ve como una oportunidad de aplicar, como materializar la investigación, ¿ya? Las características de la investigación básica aplicada y su concepto, como lo define la ley, como lo definen internacionalmente la OCDE a través del manual de rescate, establece que es generación de conocimiento, ¿ya? Un conocimiento que no existe y que yo de alguna forma lo genero a partir de actividades científicas y tecnológicas. La investigación básica se genera conocimiento, pero sin buscar un fin práctico específico, solamente por conocer. La investigación aplicada también genera conocimiento, pero genera apuntando a potencialmente utilizarlo en algo en la industria, en la empresa, etc. Y el desarrollo experimental lo que hace es tomar la investigación básica, algo que alguien ya hizo, que lo materializó en un paper. Generalmente estos dos primeros eslabones se materializan en un paper, en un documento formal. Que es un poco lo que hace la academia, ¿no? La academia, efectivamente. Y algunas empresas acá en Chile también lo hacen, sí, pero principalmente lo hace la academia. Y lo que hace en la tercera parte es tomar lo que está en papel y lo materializa. Lo voy a probar si funciona, bajo ciertas condiciones locales, bajo ciertos materiales locales, ver cómo se comparte. Y finalmente, el resultado del desarrollo es como un producto, un servicio, un nuevo material, un mejor proceso. Un mejor proceso, o sea, tiene que ver con eso. Pero insisto, tanto el desarrollo requiere de estos dos primeros eslabones. O sea, yo no puedo desarrollar algo porque se me ocurrió, sino que y ahí entramos en temas más técnicos. O sea, claro, cuando yo establezco un desarrollo y tengo que describir lo que existe y de dónde yo baso mi conocimiento para poder plantear mi desarrollo, técnicamente nosotros lo llamamos estado del arte, ¿ya? El estado del arte no es otra cosa que es como una revisión a nivel global respecto a las tecnologías y conocimientos disponibles sobre el cual yo baso mi argumento para establecer mi proyecto. Y principales características, yo te diría que principalmente son dos, siempre digo lo mismo. La existencia de una incertidumbre científico-tecnológica. Aquí nosotros hacemos la separación entre incertidumbre y riesgo. El riesgo, si bien es cierto algo que puede fallar, pero tú ya sabes por experiencias anteriores que ha fallado y ya sabes por dónde lo podrías abordar, ¿ya? Yo siempre pongo el ejemplo de la persona que sube un cerro. Si tú subes un cerro X, hoy día, no sé, el Everest, tú sabes que hay gente que lo ha subido. Y por tanto tú sabes que hay puntos dentro del camino. Hay una ruta recorrida, digamos. Hay una ruta que tienes que tener cuidado acá porque es peligro de derrumbe, acá hay peligro porque corre un río, etc. Pero tú ya sabes los riesgos antes de subir, con una certeza muy alta de que tú vas a poder llegar arriba si superas los riesgos. En cambio, la incertidumbre, nadie ha subido ese cerro. Por tanto, no sabes con lo que te vas a pillar en el camino. Y es por eso que tú, cuando estableces ese tipo de incertidumbre, tu única forma de asegurarte o no asegurarte, pero al menos sopesar que vas a poder alcanzar el objetivo, es estableciendo hipótesis. Entonces yo creo que los caminos que debemos seguir son estos, a través del conocimiento que yo tengo como empresa o que yo puedo adquirir en la literatura. Por tanto, la incertidumbre, yo diría que es el principal característica de un proyecto de investigación y desarrollo. O sea, ¿y cómo lo medimos nosotros? Cuando nos llega el proyecto y se lo mandamos al experto, le decimos con antelación: los resultados de este proyecto, con la información que tú tienes como experto, el logril tú lo vas a poder hacer con una certeza alta. O sea, tú sabes antes de ejecutarlo que va a alcanzar el objetivo, ¿no? Si él me dice que sí, no, sí, porque comúnmente se hacen estas mezclas y se va a llegar a ese producto. Por tanto, ahí no hablamos de incertidumbre, hablamos de riesgo, porque él ya sabe el camino y sabe dónde hay que poner el punto. En cambio, cuando él me dice: mira, en verdad no te puedo asegurar que van a alcanzar, pero al menos la metodología es la correcta, es lo que se debe hacer en cada punto, pero efectivamente a priori no sé si van a poder llegar a los puntos, ¿ya? Generalmente esto se aplica harto cuando hay como mejoras de eficiencia. O sea, yo a través de un proceso, de lo que pasó con los procesos de lixiviación en minería, o la biolixiviación, que a través de bacterias puedo lixiviar cobre. En un principio te iban a decir: oye, pero puede ser, o sea, hay una bacteria que puede establecer esta reacción química, pero no sabemos. Ahora ya se sabe que se puede hacer bajo ciertas bacterias. Entonces, lo que te quiero decir, la incertidumbre se mide cuando el experto al que consultamos, qué tan seguro él está de alcanzar o no, porque puede ser una asesoría técnica,
Y ahí pasamos un poco a las exclusiones. La ley establece en su cuerpo legal, artículo 1, 7 tipos de exclusiones. Claro, lo que no entra, digamos, claro. Y yo te diría que el 100% de los rechazos de la ley corresponden a las dos primeras. ¿Ya? La primera tiene que ver con transferencia de tecnología. Vale decir, la tecnología existe, es funcional afuera, y yo la traigo a Chile y la pruebo localmente. Entonces no hay ninguna incertidumbre. Claro. Hay algún riesgo efectivamente de que no esté el técnico específico, de que no ajustó, pero el fabricante te dice que tú le pones A y sale B. Y tú lo traes a Chile y va a hacer lo mismo. Entonces, en teoría siguiendo los pasos del manual. Siguiendo los pasos del manual, y muchas empresas dicen, oye, pero si en Chile no existe, en Sudamérica no existe, claro, pero tú estás adquiriendo tecnología y el proveedor te asegura que va a tener, por tanto, la primera exclusión. Yo diría que más o menos el 40% de los rechazos van por esa primera exclusión. Y la segunda exclusión, con los servicios profesionales. Vale decir, yo contrato a un profesional para que me ejecute un proyecto, pero que está dentro de sus competencias dada por la academia, como por su conocimiento por la academia o por su experiencia personal, ¿ya? Y aquí siempre se ven un poco afectados los software, inevitablemente, porque los software es muy ancho el gris entre programar algo que el programador sabe programar porque fue entrenado para programar, a generar un software totalmente disruptivo, nuevo, un algoritmo nuevo. Un algoritmo. Entonces, lo que nosotros justamente, tú tocaste un punto súper importante, lo que nosotros hacemos con el software es descomponer el software, identificar si existe algún tipo de algoritmo, algún tipo de modelo, algún tipo de método que no es aplicado comúnmente en la industria ni en ese tipo de software. Y finalmente el software, claro, el desarrollador inevitablemente va a desarrollar su aplicación y la va a hacer, pero eso es como parte de la cáscara. Claro. En donde nosotros hacemos doble clic y triple clic muchas veces es en qué lo se está desarrollando, no solamente el software, si hay desarrollo de un algoritmo, modelos, métodos, etc. Por tanto, esa segunda exclusión tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo yo logro justificar, y si bien es cierto, un proyecto lo va a ejecutar una persona técnica en el área, no caiga dentro de lo que él sabe hacer comúnmente y tú lo contratas y él te asegura que contratándolo a él vas a alcanzar el resultado? Claro. Entonces normalmente caemos en el riesgo y no en la incertidumbre. Claro. ¿Y cómo se demuestra eso? Con los formularios de postulación. Recién conversábamos también atrás que los formularios de postulación tienen un poco eso. Yo diría que los principales puntos del formulario son 4. Primero, el establecimiento del estado del arte, en donde yo establezco como mi base técnica y teórica o de literatura, en la cual yo establezco y sustento mi proyecto. Entonces, nosotros llamamos estado del arte. En el formulario hay preguntas: ¿qué existe en el extranjero? ¿Cuál es la solución actual? Hay una serie de preguntas, pero para nosotros conforme del estado del arte. ¿De dónde tú sacas la idea para poder hacer la investigación? Hay que acordarse cuando uno hizo la memoria de la universidad. Por ejemplo, uno ahí hacía el estado del arte. El estado de la esas cuestiones. Cuando uno va a patentar le llaman el estado de la técnica, por ejemplo, cuando uno quiere patentar algo. Bueno, estado del arte es súper importante, ¿ya? Muchas veces se tiende como a minimizar esto, pero yo te diría que es como el sustento para lo que viene, que es la metodología, ¿ya? La metodología es cómo yo, a partir de lo que se conoce, establezco un nuevo material, un nuevo proceso, un nuevo conocimiento. O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Los pasos lógicos y yo con la metodología, de alguna forma, lo que hago con el conocimiento que existe, genero, con mi metodología, tengo que demostrar, generar un pic de conocimiento sobre lo que se conoce. Ahí que se va mezclando entre el estado del arte y la metodología. Y finalmente, bueno, presupuesto, que es lo que me cuesta ejecutar el proyecto, y una carta de Gantt, que es la secuencia lógica de paso para poder alcanzar los objetivos. También es súper relevante transmitir que la ley de I+D tiene como harta flexibilidad en términos de modificar el proyecto. Eso quiere decir, cuando yo, y tú estarás de acuerdo conmigo, que no hay nada más incierto que un proyecto de investigación desarrollo. Absolutamente. O sea, hablamos de incertidumbre y esta cosa se mueve para todos lados. Entonces, efectivamente, durante el transcurso del proyecto, eventualmente se pueden dar aumentos de plazo, disminución de plazo, aumentos de presupuesto, típico, al menos lo que pasa, rotación de personal dentro de la empresa, sí, claro, etc. Entonces, todas esas modificaciones la ley te las permite, de hecho no hay ninguna restricción respecto a eso. Mientras el proyecto esté vigente, tú puedes hacer modificaciones al proyecto conforme vaya... Mientras no cambie los objetivos generales. Eso es muy importante. Claro. Si cambia el objetivo, otro proyecto.
Entonces, mientras se mantenga el objetivo, y sino que las modificaciones obedecen más a un tema como técnico. Que claro, un camino que no resultó, te fuiste por el otro, pero mantienes el objetivo. O en temas biológicos, muchas veces creía yo que en 2 temporadas podía hacerlo, tengo que agregar una tercera temporada, eso implica un año más, y eso implica más recursos, etc. Y en verdad ahí no tenemos restricciones. De hecho, hemos tenido proyectos, un par de proyectos que de hecho han doblado su certificación en modificaciones posteriores. O como otras empresas que van por la mitad y de repente por decisiones de la compañía deciden cortar el proyecto, en verdad, que no es porque los resultados hayan sido buenos o malos, sino que en verdad hoy día estamos en una crisis financiera en la compañía y tenemos que bajarse estos proyectos y en verdad ya está ahí, no hay ningún problema. Disculpa, sí, por supuesto, una consulta, pero finalmente, claro, nosotros como empresa llevamos 5 meses aproximadamente en donde iniciamos este proceso con YASAB y postulamos uno de nuestros proyectos en Corfo. Hablabas del tiempo. ¿Qué pasa finalmente si no se logran los objetivos? O sea, está bien, o sea, puedo eventualmente a través de gestiones, no cambio el objetivo, pero sin embargo yo precisé que... No puede cumplir la hipótesis. No puede cumplir la hipótesis. O sea, ¿hay alguna restricción para poder volver a postular otro proyecto? Ninguna, y de hecho yo creo que la ley apunta a eso, efectivamente. Porque dada la incertidumbre alta de esto, una empresa comúnmente se ve enfrentada a la decisión de invertir o no en más de. Entonces, con una alta probabilidad de que no llegues a los resultados. Entonces, muchas veces cuando tú vayas al directorio o a tu gerente, oye, yo quiero hacer esto, pero en verdad puede que no resulte. Entonces, claramente ahí la decisión de inversión se ve afectada. Esta ley obedece a que te ayude a tomar la decisión, porque si es que te va mal, vayas a recuperar la mitad de lo que tú gastaste bien impuesto. Y si te va bien, es todo para ti, es todo para la empresa. No hay una devuelta de ese beneficio. Una retribución, digamos, hacia Corfo, que es una pregunta muy frecuente. Oye, tengo que volverle a plata a Corfo después, qué sé yo, si me va bien y qué sé yo. ¿No? Para nada. Hoy día como la ley actual no establece ningún tipo de retribución, más allá de que lo que establece esta ley y finalmente lo que hacen estos sigue muchas veces estos establecimientos es que si a la empresa le va bien, en el futuro va a generar mayores ventas, se acaba mayor impuestos, hay mayor contratación y todos los impactos beneficiosos que genera eso. Y un poco por eso existe esto, para que te ayude a tomar la decisión y si no logras alcanzar los objetivos, bueno, tienes que justificar efectivamente que cumpliste la secuencia lógica y que no fue por otra cosa. Pero no hay ninguna penalización ni nada, de hecho tú puedes aplicar los beneficios y postular cuántas veces quieras. Estamos transmitiendo directamente desde las oficinas de YASAB con Pablo Catrián de Corfo y Francisco Riquelme de Petroquim y hablando un poco de esto de la ley de incentivos tributarios. Francisco, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones en el proceso de análisis que ustedes estaban de entrar o no entrar a este tipo de cosas, de repente como el temor a revelar ciertos secretos de la compañía, que lo van a conocer otros, que, de alguna manera, ¿cuál fue el primer análisis que dijeron, a ver, esto me preocupa y necesito resolverlo? A mi gusto, hay 3 puntos que hoy en día finalmente se conjugan en ese sentido. Primero es, claro, el tema de la confidencialidad. Hoy en día estamos haciendo investigación y desarrollo en nuestro segmento, el cual tiene una tónica confidencial dentro de la empresa. O sea, nosotros manejamos recetas que son internas, no son transmitidas a nuestros clientes y finalmente salimos con un producto al mercado innovador para aplicaciones específicas. Sin embargo, en Corfo tú en los formularios tienes que ir describiendo con el detalle preciso. Claro, entonces finalmente, claro, se genera una disyuntiva ahí en donde, bueno, ¿qué pasa con esa información? ¿Va a estar a largo plazo disponible, abierto al público? Es una duda normalmente que se nos, se nos genera a nosotros actualmente. Básicamente eso. Bueno, hay un acuerdo de confidencialidad, primero, entre los que participan, ¿no? Firmamos uno con nosotros, un contrato, qué sé yo, pero también en Corfo existen acuerdos de confidencialidad y entiendo que también existen los acuerdos de confidencialidad con los expertos que contratan. Claro, Corfo. Mira, efectivamente la ley en su cuerpo legal establece confidencialidad de todos los resultados. De hecho, a diferencia de subsidios públicos, nosotros en ningún momento la información se libera al público. Ya, en ningún momento. O sea, muchas veces algunos subsidios públicos establecen que después de un periodo de tiempo, recuerdo son como 10 años, o un par de años después de terminar el proyecto se libera. La ley no establece ningún tipo de divulgación de los informes que usted
Presenta. Un detalle en ese sentido también, que eran entre los 3 puntos que mencionaba al principio. Uno es la confidencialidad. Por otro lado, es claro, me imagino que está todo esto en donde no se libera la información al público. Sin embargo, por ejemplo, en el caso nuestro, estos proyectos son evaluados por una persona idónea y que conoce respecto a la materia. Y esa persona, lo más probable, que esté inmersa en el mercado o en la línea industrial en donde tú te mueves. Entonces también ahí se me podría generar la misma duda. ¿Cómo es la confidencialidad con respecto a qué? En Corfo, lo entiendo, con un investigador o un asociado que tenga Corfo que va a hacer la revisión o el filtro en esto. Mira, efectivamente. También es una duda que nos surgió cuando entramos en esto. Con Corfo, como digo, la ley misma establece, o sea, cada funcionario también de Corfo en su contrato cuando entra a la institución, hay contrato de confidencialidad. Nosotros manejamos mucha información de muchas compañías, muchos proyectos, por tanto, y que yo sepa, nunca se ha filtrado ningún proyecto. Efectivamente, con los terceros, que nosotros no hacemos por expertos, se firman acuerdos de confidencialidad específicos con cada experto también, ¿ya? Y también se establecen, se hacen revisiones de conflicto de interés, ¿ya? Es muy importante eso, porque o que trabajé para tu competencia, o que trabajó en la empresa antes y se fue mala y por tanto te da, no lo sé. Claro. Todas esas confidencialidades, esos conflictos de interés también se evalúan al momento de contratar al experto. Pero para tu tranquilidad, yo diría que los principales expertos que nosotros conectamos son de la academia. Ya no están inmersos tanto en el mundo de ultra, a excepción de algunos proyectos puntuales que por la expertise, no por la experiencia ni por el rubro académico, sino que tiene que ver más con la especificidad del proyecto, podemos contactar a alguien, pero generalmente la mayoría de las empresas son de universidades, que están en la línea de investigación que están haciendo o que tienen algún proyecto de ese estilo, pero la confidencialidad, como digo, es absoluta, nunca hemos tenido hasta ahora ningún problema de información, y eso es súper importante porque también en las postulaciones, no sé si Andrea a usted le ha pasado también, pero muchas veces cuando se postula, la empresa es muy reticente en dar información en la postulación, claro. Y eso de alguna forma les juega en contra con la evaluación. Claro. Porque muchas veces genérico, digamos. Porque ¿qué es lo que pasa? Y súper real, o sea, hoy día tenemos iniciativas que dicen nosotros vamos a sacar un nuevo fármaco pero de origen natural. Y eso es lo que los diferencia de los actuales que están en el mercado. Ya, ¿qué es natural? O sea, hoy día yo hablo de natural, no, es que no puedo porque si no entonces ahí, claro, vamos a establarte nuevamente qué es lo que hay en natural y establecemos que hay mucha información respecto a fármacos naturales, pero quizás él está ocupando, no sé, algo que nunca se había ocupado y puede ser súper disruptivo y general, pero no lo está diciendo. Entonces, al no estarlo diciendo, nosotros creemos que hay una probabilidad que caiga dentro de lo que se conoce y caiga dentro de la transferencia o del servicio profesional y caemos en ese loop que en verdad no es para nada beneficioso. Es por eso que nosotros tratamos de transmitir siempre a las compañías la tranquilidad y la seguridad de que toda la información que se entrega es confidencial, e insisto, nunca hemos tenido ningún problema respecto a eso y hemos tenido proyectos, o sea, altísimos en monto, súper disruptivos en la industria, farmacéutica, química, minera, y nunca se ha filtrado nada. Entonces, de alguna forma también da la tranquilidad que ninguna información el proceso está súper protegido, está blindado. Yendo a temas un poquito más agreste, ¿no? En este proceso participan distintas áreas de la empresa. Por un lado está el área técnica, que es la que construye toda la parte del proyecto en sí mismo, pero tienen que involucrarse otras áreas como el área contable, el área de administración. Y aquí, ¿cuáles podrían, primero, cómo se refleja el beneficio? Porque en el subsidio es súper claro, llega un cheque, se deposita en la cuenta corriente y se rinde ese cheque, ¿no? Así funcionan todos los subsidios de Corfo en general. Pero en la ley de incentivo tributario no hay un cheque por medio, hay un beneficio, una rebaja tributaria. ¿Cómo se refleja eso en concreto ahora que hay que pagar impuestos en 30 días más? ¿Dónde la empresa lo refleja y cómo esto lo muestra después al directorio diciendo y aquí tuvimos un beneficio? Es muy importante eso, mira, cuando nosotros certificamos un proyecto, certificamos condiciones de un proyecto, vale decir, un monto y un plazo sobre un proyecto con objetivos, etc., lo que conversamos recién. Ahora, la empresa es libre de ejecutar presupuestariamente el proyecto certificado conforme el proyecto. O sea, muchas veces, si la empresa, por darte un ejemplo, se certificaron 300 millones a 3 años, la empresa podría gastarse 200 el primer año, no hay ninguna restricción respecto a te tienes que gastar esto por año, para nada, ahí es súper libre, la empresa
O sea, el presupuesto que uno presenta no te condiciona a gastarte la plata en el año, Para digamos, nada. o los años que se produjo. Nosotros certificamos el monto total, que es lo que va a costar el proyecto para alcanzar el objetivo que tú mismo te planteaste, bajo la secuencia lógica de actividades de la carta. Por tanto, la empresa es súper libre respecto a eso. Okay. Pero dado que nosotros certificamos un proyecto, un monto que se va a ejecutar en un periodo de tiempo, lo que sí la ley establece que nosotros, y ahí un poco un primer punto, la ley dice que Corfo es la entidad que fiscaliza los proyectos de investigación y desarrollo, por tanto recae en Corfo la responsabilidad de fiscalizar. Eso quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos no fiscaliza estos proyectos. Por tanto, si Corfo aprobó o rechazó un gasto, ese gasto es el que se va a hacer efectivo la rendición y no van a haber diferencias. El servicio no podría rechazar algo que Corfo haya aprobado. Entonces, porque la fiscalización, la ley establece que cae en Corfo. Es una pregunta muy recurrente Sí, en las empresas. Oye, ¿qué pasa cuando viene el servicio de impuesto interno? Bueno, mientras tú tengas tu contabilidad ordenada y tus cosas al día, no hay problema, digamos. Pero en lo técnico es Corfo el que manda. Y lo que Corfo haya aprobado en su minuto eso es lo que queda. Por tanto, dado que Corfo es responsable y Corfo anualmente tiene que declarar al Servicio de Impuestos Internos cuánto es el beneficio que tiene cada una de las empresas que certificó y rindió. Entonces nosotros establecemos un periodo de tiempo entre enero y febrero de cada año para que la empresa rinda todo lo gastado en el año anterior. En el periodo tributario inmediatamente anterior. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Lo importante acá es que la ley habla de pago efectivo. Comúnmente las compañías cuando hacen su contabilidad es por gasto de vengado, vale decir, yo tengo la factura, pero no necesariamente he hecho el pago. Claro, pagan a 30 días, A 30 60 días, por tanto, si yo recibo una factura el 31 de diciembre, para efectos contables de la compañía, ella lo puede incorporar a su contabilidad. ¿Ya? Para efectos de la ley, si esa factura no está pagada, no puede entrar. Claro, la única forma es que el mismo 31 de diciembre hiciera la transferencia de fondos. Por tanto, es súper importante eso. ¿Por qué? Porque te condiciona el inicio y el término de donde yo voy a poder aplicar los beneficios. Ahora, desde el 1 de enero, por tanto, todas las facturas pagadas a partir del 1 de enero entran dentro de la rendición del periodo. Por tanto, tú rindes el año anterior. Lo que hace Corfo hoy día es que tenemos el presupuesto en línea, y ellos rinden y se hace un cruce respecto a lo que se rindió, respecto a lo que a los ítems que la empresa tiene aprobados. Y hacemos un cruce, por tanto, si tenía certificado un material X y rindió un material X, aplica, por tanto, pasa. Pero si está rindiendo un material Z que no estaba, se va a rechazar. O sea, tiene que ser efectivamente lo que se certificó y certificó. Hace la rendición, se hace el cruce y automáticamente a la empresa hoy día le llega a través de un mail como el monto aprobado por Corfo para esa rendición. El mail es válido porque antes se hablaba de una declaración jurada que llegaba en la ley. No, lo que pasa es que hay una clave, porque la ley nunca estableció un certificado. Lo que pasa es que hay otras leyes, y aquí voy a hacer un paréntesis, específicamente la ley de donaciones, porque esto se tiende a confundir mucho con la ley de donaciones. Sí. Que la ley de donaciones es una ley que establece que cierta institución, que la empresa dona, esa institución le emite un certificado a la empresa que donó por el aporte, y la empresa con ese certificado va al Servicio de Impuestos Internos y puede reducir la mitad de lo que doné a través de impuestos. ¿Ya? Pero la empresa que recibió la donación emite un certificado. Claro. Y la empresa toma ese certificado y se lo presenta al Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, la gente tiene la percepción de que Corfo también emite un certificado. Claro, como se habla de certificación, Claro, puede tender a confundirse. La certificación es la resolución que sale que Corfo certifica al principio. Que aprobó el proyecto. Y anualmente, cuando la empresa rinde, Corfo envía un mail con un formato y un X, pero no es un certificado en sí mismo, porque la ley no habla de certificado, habla de un comprobante de rendición. Entonces la empresa recibe ese correo y dice, perfecto, mira, Corfo me aprobó, yo rendí 100 y Corfo me aprobó 100. Entonces Corfo, al final, cuando recibe todas las rendiciones, tiene hasta el 29 de marzo, esta semana, Esta mañana. para enviar una declaración jurada al Servicio de Impuestos Internos y decirle, señor Servicio de Impuestos Internos, mira, todos estos RUT rindieron esto aprobado por Corfo, por lo tanto pueden aplicar beneficios por estos montos. Es Corfo quien hace la declaración jurada al Servicio de Impuestos. Vale. Por tanto, esta empresa, dentro de todas las que rindieron hoy día, tiene aprobado 100. O sea, yo certifiqué 300 a 3 años, el primer año me gasté 100 a modo de ejemplo,
Corfo me aceptó los 100 y me informó unos 100 de futuro. Esos 100, la empresa lo que hace lo descompone en dos partes. El 35% la ley establece que es rebaja directa contra impuesto de primera categoría. ¿Ya? Vale decir, va a la línea que reduce el impuesto a pagar. Directo, inyección a la vena. Inyección a la vena, y ahí siempre yo digo a las compañías, mira, piensa tú cuánto pagaste de impuesto el año pasado, impuesto a la renta, cuánto fue el cheque que tuviste que hacer, y a eso réstale tu presupuesto de I+D por 35%. Es como el ejercicio más palpable que la empresa. Oye, y muchas me dicen, pudo haber pagado cero, porque se han recuperado el impuesto. 35% específicamente código 855 del formulario 22. Anotar ese código, trabajamos todo el año con ese código. 855 formulario 22 y ahí va la rebaja del 35%. Y el 65% restante, la ley establece que lo puede considerar como gasto necesario para producir la renta independientemente del giro de la empresa. Eso quiere decir que lo que se va a la línea gasto aceptado, código 852, gasto aceptado, lo que hace ese aumento de gasto, que finalmente la línea de impuestos se reduce la base imponible para cálculo de impuestos. Hoy día el impuesto es del 27% impuesto a la renta. Por tanto, el impacto que te genera aumentar tus costos y disminuir la base es en torno al 17%, coma algo. Claro, por la tasa tributaria que llama promedio que quería tener. Por tanto, si sumamos el efecto indirecto más el directo, 35 más el 65 arriba, que finalmente genera un beneficio indirecto de un 17 y algo, hablamos que la ley te permite rebajar el impuesto anualmente todos los gastos que Corfo certificó y se rindió y se aprobó, un 52%. Vale, si esa empresa finalmente de los 100 que hizo del año, le costó 48 porque los 52 lo recuperó bien impuesto. Vale. De eso estamos. Bueno, no deja de ser importante el beneficio, es muy relevante. Además es combinable, y esto también tenía que ver con una pregunta tuya. ¿Cómo lo combinamos con algún tipo de subsidio? Eso es súper relevante. Mira, esta ley también establece que es compatible con cualquier subsidio público del Estado. O sea, no solamente de Corfo, para ser claro. Una empresa que hoy día tiene acceso a un subsidio público, donde el subsidio lo que hace es ponerle pata fresca sobre la mesa, pero siempre con el compromiso que la empresa ponga una parte del proyecto, ¿verdad? Una parte del presupuesto. En caso de Corfo particularmente, las líneas de innovación empresarial financian diferenciado respecto al tamaño de empresa, que va del 70% para pequeña hasta el 50% cuando es grande. Disculpa, ¿con algún monto asociado como sí, cada línea tiene su monto. Perfecto. Ya, por ejemplo, líneas de contrato, cuando tú contratas a una unidad externa para que te ejecute la I+D más del 50%, ese subsidio tiene un tope máximo parte de Corfo de 200 millones de pesos. ¿Ya? Y esos 200 millones de pesos, si tú eres grande, corresponde al 50%, si eres mediana al 60%, si eres pequeña al 70%. Tú tienes que colocar el remanente. Otras líneas como, no sé, I+D aplicada en empresa, los mismos porcentajes de cofinanciamiento, pero el monto se reduce a 135 millones de pesos, precisamente por parte de Corfo. Y ahí la recomendación es hacer una postulación conjunta. ¿Cómo se encaja? Por ejemplo, en este minuto estamos trabajando nosotros con Petroquín, estamos formulando un proyecto y eventualmente está abierta la línea de I+D aplicada en empresa. Claro. Entonces, podríamos armar una sola postulación y presentarla a Corfo como un todo. Mira, lo que yo recomiendo ahí, específicamente, mira, la ley, además lo que no conversamos, que tiene dos formas de postular, ¿verdad? La forma tradicional, que lo que dice es que yo postulo mi proyecto, vale decir, tengo mi estado del arte, mi metodología, está completo el formulario, y yo postulo a Corfo. Lo importante es que desde el momento que yo pinché enviar en la plataforma, porque todo está online, pincho enviar en la plataforma, a partir de ese momento la empresa se empieza a reconocer los gastos que haga a partir de ese momento. Y nosotros, en 60 días después, le damos la certificación, pero con el proyecto ya empezó desde la postulación, con la tranquilidad de la empresa para que pueda ejecutar tranquilamente el proyecto. Nosotros aplicamos la certificación y la empresa puede aplicar los beneficios tributarios a partir de esa fecha. Y la segunda forma, que es optativa, que es a través de una intención de acogerse al beneficio. Lo que hace esto es que la empresa, muchas veces, para poder lograr tener ese nivel de detalle, a ver si estado el arte, metodología, calcular el presupuesto, tiene que hacer un trabajo previo, ¿cierto? De algunos experimentos, algunos viajes, contratación de algún experto para establecer ese nivel de detalle que te pide para la postulación. Entonces son gastos que la empresa hace, al menos de profesionales dedicados a buscar tecnología, etc.
Entonces la ley te permite que si tú demuestras estar haciendo un gasto, al menos un gasto, con cargo al proyecto, pero todavía no tiene listo el proyecto, tú puedes levantar una intención. Y esa intención tú dices, Corfo, yo estoy empezando un proyecto, todavía no lo tengo escrito, pero estoy haciendo gasto. Y Corfo dice, ya, perfecto, demuéstrame que estás haciendo el proyecto a través de una factura pagada. Y esa factura pagada puede ser de cualquier fecha para atrás, pero que el pago de esa factura no debe ser superior a 30 días hacia atrás del momento que estoy haciendo la intención. Entonces, eso es lo que la empresa hace. Demuestra a través de un gasto que está haciendo un gasto con cargo de un proyecto de I+D que todavía no lo tiene escrito. Ok. Tú subes esto, te demoras 3 minutos, no sé cuánto demoran ustedes, pero no sé, uno ya, porque no la competencia. 2 y medio. Es muy simple. O sea, llenar los datos de la empresa, subir estos archivos, enviar. Sí, es muy simple. Sí. Y la verdad que en un 99% de las certificaciones la solicitud de intención se aprueba. Y a partir de eso la ley te da 18 meses para llegar con el proyecto escrito. ¿Ya? Si pasan los 18 meses, expira y pierde esto. Y lo importante es que desde el momento desde esa factura, los gastos empiezan a ser reconocidos para efectos de la ley. Entonces a partir de ese momento, tienes que hablar con el área contabilidad, finanzas de tu compañía y decir que todos los gastos a partir de ese momento se tienen que separar de la contabilidad tradicional de la compañía para poder ser rendidos aparte como un proyecto I+D. Comúnmente las compañías tienen ERPs que pueden ser centros de costo. Yo lo que más he visto son centros de costo con cada proyecto. ¿Y ahí Corfo exige, hay una exigencia legal o una recomendación? No, hay una exigencia legal que la establece la misma ley de tener un sistema financiero contable que permita separar de la contabilidad tradicional los gastos del proyecto. Okay. Pero no establece cómo. De hecho, yo he visto hasta extras separados sin el proyecto. No hay ninguna restricción respecto a eso. Pero la recomendación es que haya un centro de costo para el proyecto. Si tienes un ERP que hace eso, perfecto. Vale. Entonces, a partir de eso la ley establece 18 meses para que se postule. La única diferencia respecto a una certificación de una intención es que si tú estás dentro de la intención y esos 18 meses tú te demoraste y pasó de un año tributario a otro, tienes que rendir igual la intención, cuánto te gastaste por cada ítem grande. Corfo te la aprueba. Mira, imagínate, Corfo te aprueba ese gasto sin saber siquiera cuál es el proyecto. Si el proyecto no, digamos. Porque la ley lo establece así, porque dado que no sabemos, te vamos a pedir a nivel de macro cuentas, recursos humanos total. No te vamos a pedir detalle. Corfo te da el ok, Corfo informa a su supuesto interno que la empresa rindió en el marco de la intención ese gasto, y la empresa solamente puede aplicar el beneficio del gasto aceptado. Va a decir, el 65% lo puede llevar a gasto. El crédito tributario del 35% no lo puede aplicar porque ese es facultativo solamente de la certificación que va a hacer después. Por tanto, lo que hacen las empresas se lleva a un activo y lo mantienen ahí a la espera de cuando se certifica poder aplicar. ¿Ya? Esa es un poco la figura. ¿Por qué te explico la figura de la intención? Es importante entonces que las áreas de administración, las áreas contables se metan en esto. Es súper súper técnico. Yo creo no solamente es un tema de responsabilidad del área técnica, ¿no? Esto es súper concreto. Muy concreto. Y de hecho, cuando nosotros tenemos las reuniones con las compañías, me imagino que tú también a ti también te pasa lo mismo, que ojalá estén los dos sentados, o sea, el área técnica y el área financiera contable frente, porque los dos tienen que entender esto. Comentábamos antes también que lo que nos pasa comúnmente es que cuando se presenta el proyecto, el presupuesto comúnmente lo hace el técnico sin consultar la área financiera contable. Claro. Y un error muy común que pasa también es que el área técnica dice, mira, yo voy a requerir tanto equipo, y la ley establece que también tú puedes certificar equipos e infraestructura para los beneficios de la ley. Quizás también recalcar eso, que la ley establece 7 tipos de gastos que tú puedes reconocer. El recurso humano existente o nuevo, vale decir, un profesional que ya trabaja para la empresa, lo dispones para el proyecto total o parcialmente, y esa parcialidad o totalidad del sueldo va a este centro de costos de proyecto. El arriendo, muebles o inmuebles, subcontrataciones de terceros, vale decir, si yo, ya sea por capacidad técnica o por costo, me es conveniente contratar a un tercero para que me haga parte del trabajo, también lo puede renunciar. La constitución de derechos, si tú producto del proyecto tienes que proteger algo, o sea, patente, modelo de utilidad,
derecho de autor sobre desarrollo de software, diseño industrial, y dibujos industriales y extracción de variedades vegetales, 5 tipos de protección. La ley también te permite acoger a gastos, todos los gastos que constituyen tasas, portaje, servicios básicos en la empresa, o sea, tales como agua, luz, gas, internet, etc. Y además un subgrupo de activos fijos, infraestructura y equipamiento, a nivel de cuota de depreciación. Vale decir, si un equipo te cuesta 10 y tiene una vida útil de 10 años y el proyecto dura 3 años, vas a ocupar 3 cuotas de depreciación de ese bien. Si a continuación se presenta otro proyecto y vas a requerir el mismo equipo, puedes seguir ocupando las cuotas hasta el agotamiento de la vida útil del bien. Le explicaba recién antes de iniciar que comúnmente lo que pasa es que el técnico establece, yo creo que este equipo se deprecia en 10 años, ¿ya? Y pone 10 años de cuota de depreciación y postula con eso y por tanto se reconocen 3 cuotas de 10 del presupuesto. Pero después cuando se hace la rendición, que comúnmente la hace el financiero dice, no, pero lo que pasa es que nosotros, nuestra empresa, por una cartita particular, porque nos dijimos una parte, ¿qué razón? Nosotros todo el equipo, la vida útil son 3 años. Por tanto se produce una diferencia entre lo que informó el técnico versus lo que se va a rendir. Por tanto, ya no son 3/10 del equipo, son el equipo completo en 3 años. Y ahí se produce, y cuando salta esto, en las rendiciones, cuando ya no hay nada que hacer, es más complejo aún. Entonces, es por eso que la parte técnica y la financiera tienen que estar de la mano desde el momento que se presenta el presupuesto, las modificaciones, etc. Yo creo que es muy importante también las modificaciones, porque muchas veces se hacen las modificaciones, pero no se informa al área contable que también tiene que separar ahora este otro gasto porque se incorporó un profesional y ese profesional tiene que estar en la cuenta del centro costo. Entonces también todos esos tipos de conexiones se tienen que dar. Ahora, hablabas tú de este 65%, pues la modalidad nuestra es que nosotros partimos con intención. Y tenemos 2 años plazo para finalmente terminar el proyecto. Año y medio, 18 meses. Lo que pase antes de la presentación de esto, tú decías hay un 65% que en el fondo va a gasto. Si pasa de un año tributario a otro. ¿Qué pasa si no termina el proyecto? 18 meses ocurren, no logro hacerlo por X motivo, se pierde la intención. Se pierde la intención, pero no hay devolución de 65%. Y ahí tienes que rectificar la declaración anterior donde hiciste el cargo del 35% y hacer el cambio para atrás, y la empresa tiene que regularizar su situación ahí y tiene que aplicarlo donde comúnmente lo hace. Ahora, y eso lo hace directamente desde el impuesto interno, ahí no entra corte. Ahora, ¿qué es lo que yo he escuchado? Y también de la práctica, si bien es cierto, la ley establece este periodo porque después si tú certificas después el proyecto, para poder aplicar el 35 que tenías en activo, tienes que también rectificar la declaración de impuestos donde se puede, y ahí la rectificación es como rehacer el formulario 22 incorporando el crédito, y si se demostró que hubo un exceso de pago de impuestos, te devuelven el crédito. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahí? En la práctica, si bien esto la ley lo establece así, está súper bien, en la práctica las empresas tienden a no rectificar, no les gusta rectificar. Y muchas empresas me han dicho, pues yo prefiero no aplicar el beneficio para no tener que rectificar. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a partir de eso es que tanto la intención como la presentación del proyecto sean durante el mismo año, para que no tengas que tener esa suerte de rectificación. ¿Ya? La ley te da los 18 meses, pero recomendación por lo que uno ha visto, por lo que la empresa les transmite a uno, ojalá sea durante un periodo para que no exista rectificación. Entonces, lo que yo recomiendo, y también como una recomendación producto de la experiencia, hacer la intención, ojalá a principio de año, para no pasar de un periodo. Claro, en enero para agarrar todo el año, para agarrar el periodo tributario completo. Y en el transcurso en el transcurso del año, mientras tú tienes la intención, tú te aseguras que todos los gastos con cargo a partir de esa fecha ya tienen beneficio tributario. Y ahí buscar los subsidios públicos que te pueden ayudar a apalancar recursos para tu proyecto. Entonces ahí tú puedes postular a control tecnológico, imagen empresarial, alta tecnología, prototipo, validación de paquetamiento. Son la batería de ofertas que hoy día tienen la Gerencia de Innovación para apoyo. De hecho, también tienes hasta capital humano avanzado, por ejemplo, que tú puedes contratar a un profesional para tu empresa y te subsidia parte del sueldo, una parte importante del sueldo. Entonces hay una batería de instrumentos que son compatibles con la ley, tú postulas, generalmente también la revisión de postulación tanto a los 2 meses, tú sabes si te ganaste o no el subsidio público, en el mejor de los casos te ganaste el subsidio público,
Y el subsidio te obliga de alguna forma, no te obliga, pero te compromete a que tú tienes que colocar una parte del proyecto financiado. Y cuando tú ya sabes qué parte tienes que colocar tú como empresa, esa parte certifica el proyecto que tienes desde la intención de antes, pero ya solamente con tu aporte empresarial comprometido. Y como yo les decía, en el mejor de los casos, en el caso de tu empresa que es grande, accede al 50% de financiamiento del proyecto. Por tanto, vas a tener un 50% subsidiado, va a ser plata fresca sobre la mesa para tu proyecto. El otro 50% lo tienes que colocar tú como empresa para ejecutar el proyecto. Por tanto, tu 50% se certifica con la ley de I+D. Por lo tanto, te permite rebajar la mitad de tus 50 vía impuestos y puedes terminar apalancando 3/4 partes del proyecto y a ti te va a salir un cuarto finalmente, que es la mejor combinación posible. Y eso hoy día como se hace cada vez con mayor intensidad y sobre todo con proyectos de Corfo, particularmente la Agencia de Innovación, pero la ley establece que es para cualquier financiamiento del Estado, FIC regionales, de CONICET. Entonces, como resumen de esta parte, ¿no? Entonces, entramos con una solicitud de intención, que es básicamente la idea del proyecto con un gasto asociado, o la otra forma es entrar a la certificación, que es el proyecto formal con el estado de la arte, la metodología y todo lo que Pablo contaba al principio. O sea, tenemos dos entradas al sistema de la ley y entre medio podemos postular a subsidios públicos que tengan proyectos que sean de componente I+D. Hoy día está abierta está abierta I+D aplicada a empresa, está abierto el contrato tecnológico, tengo entendido que no todavía, está abierto alta tecnología, que vence en mayo, así que hay oportunidad para financiar esta cuestión. Y un dato, digamos, que hoy día la intención es bastante usada. De hecho, hoy día 9 de cada 10 postulaciones que entran a la ley vienen con intención. Claro. Por tanto, en verdad, porque tiene un periodo de formular el proyecto, es súper relevante con eso. Pero no soy un experto en el tema, lo he escuchado en otro lado esa frase, pero en el caso nuestro nosotros partimos con una intención. Esa intención se inicia con una factura finalmente. ¿Sí? En el caso nuestro la contabilidad no es moneda nacional. Bueno, y esa intención finalmente nosotros la presentamos con una factura que venía en dólares. La contabilidad nuestra se lleva en moneda extranjera y sin embargo el Servicio de Impuesto Interno hace las revisiones en esa moneda. Pero esta factura tuvimos que hacer una traducción, una especie de traducción a moneda nacional finalmente para poder iniciar la intención. ¿Qué pasa con el resto o cuando cerramos todo y generamos este centro de costo aparte? Si en nuestra empresa ese centro de costo va a estar en moneda extranjera. ¿Cómo gestionas ahí o cómo mueves para poder hacer la declaración y finalmente poder acceder a estos beneficios? A estas rendiciones, exacto. Es rendición. Comentarte que no es muy común que la empresa lleve contabilidad extranjera, como en tu caso, porque son casos puntuales. Exacto. Dado que son puntuales, efectivamente la primera vez que nos llegó esto, al ser una ley de impuestos, varias de nuestras como características o nuestra búsqueda de información se va a la ley de la renta. Y la ley de la renta establece que para invoice extranjeros, el Servicio de Impuesto Interno puede pedir traducción de las facturas, porque imagínate, está en inglés, pero imagínate está en chino, puras letras para todos lados y tú no sabes lo que estás comprando, no sabes si aplica o no para el proyecto o no. Por tanto, ahí lo que uno aplica es traducción, que el servicio lo establece así, ¿ya? Pero yo diría que cada vez menos la traducción que estamos pidiendo aumenta la intención, porque la intención finalmente es como demostrar que estás haciendo un gasto y ya lo estás demostrando con extranjera. Por tanto, yo diría que probablemente fue como de las últimas veces, porque ya ha sido un poco más recurrente y establecimos que se iba a aceptar ese tipo de gasto. Pero para la rendición, efectivamente, tú vas a tener que, dado que estamos impuestos en Chile, la rendición inevitablemente va a tender a convertir esa moneda extranjera en moneda nacional, porque tú pagas impuestos en moneda nacional. Y los beneficios tributarios aplican sobre moneda nacional. Por tanto, efectivamente, cuando tú hagas la rendición de los gastos, vas a tener que hacerlo convertido a moneda nacional, todo, ¿ya? Pero insisto, o sea, dado que la ley 824 de la renta establece que el servicio puede pedir traducción de documentos, al momento de nosotros fiscalizar in situ la compañía, podríamos alguna factura pedir traducción también. Pablo, una pregunta que es frecuente y para ir cerrando este tema más contable, más duro, el tema de la activación. Cuando se compra un bien, muchas veces se nos vienen las preguntas de la empresa que yo compré una inversión, hice una inversión, un activo fijo, pero no lo he activado.
Y la pregunta es, bueno, la factura está hace como 3, 4, 5 meses, ya se pagó y todo el cuento, pero el bien no está activado. ¿Cómo funciona si ese bien se va a utilizar en el proyecto? Ok, mira, en términos contables, la activación, un bien se activa cuando está operando. ¿Ya? Eso quiere decir, no solamente yo activo el valor del equipo. Imagínate, tú compras un equipo en Alemania. Tienes una factura por comprar el equipo en Alemania. Luego tienes otra factura por el traslado del equipo a Chile. Luego otra factura por seguros, montaje, puesta en marcha. O sea, hay todos unos gastos asociados a eso. Y en contabilidad lo que se hace es que finalmente cuando el equipo está funcionando, se activa. Esa es como por norma contable. ¿Y qué se activa? La sumatoria de todos los gastos que implicó tener ese equipo funcionando. Por tanto, nuevamente, comúnmente lo que hace la contabilidad es sumar la factura de la compra del bien, los otros lados, los seguros, la puesta en marcha. Suma la factura y ese valor que se activa. Y se activa cuando el equipo está funcionando. De hecho, algunas contabilidades lo que hacen es que si el equipo no entra en producción, aunque el equipo esté instalado y ya con todas las condiciones para ser operativo, no lo activa hasta que no funcione. Claro. Porque contablemente la depreciación, o sea, el bien se activa para ser depreciado. Y la depreciación no es otra cosa que es como la materialización contable del desgaste del bien. Por tanto, mientras no se ocupa, no se desgasta. Por eso aquí también está la lógica de la depreciación. Es por eso que la ley te permite reconocer la cuota de depreciación de los bienes, considerando que tú vas a comprar un equipo, internar los seguros, todo, y una vez que esté como funcionando para el proyecto, tú lo activas y a partir de ese momento las cuotas de depreciación anual los cargas del proyecto. ¿Ya? En función de eso, tú no podrías activar un bien antes de que esté listo para poder ocuparlo. Okay. ¿Ya? Pero nuevamente, no es fácil. De hecho, hoy día yo diría que el otro día sacamos un poco de estadística en la oficina. Yo diría que infraestructura y equipamiento junto con constitución de derechos representan los ítems dentro de los montos certificados que menos monto se certifica. Probablemente justamente por esta suerte de complejidad de contabilidad, nuevamente porque ahí están los contadores, la forma de que la contabilidad de la empresa. Claro, cada empresa además maneja su... No es muy fácil, diría yo. Si bien es cierto, la ley establece el criterio, pero la forma que lleva la contabilidad de cada empresa muchas veces tienden a no utilizarla. La ley te lo permite, pero tienden a estas complejidades como a reducir su uso. Vale. Oye, siendo ya las 10:10 en esta transmisión en vivo desde las oficinas de IASAF, aquí en Apoquindo 3910, junto a Pablo Catrián de Incentivo Tributario Corfo, Francisco Riquelme de Petroquín. Yo creo que ya vamos a ir cerrando porque ya llevamos una hora, probablemente quedan algunas dudas. En www.corfo.cl, Incentivo Tributario, ahí pueden encontrar más información en www.iasaf.cl también, donde podemos entregarles o apoyarlos en entender cómo funcionan los procesos de formulación. La verdad que podríamos estar hablando toda la mañana de la ley, de los beneficios que tiene, pero ciertamente que el tiempo vuela. Y no sé si alguna reflexión final, alguna conclusión final en el proceso que están ustedes, en el proceso de formulación, qué tan complejo, un poco para ir cerrando. En el caso nuestro, bueno, llevamos recién 5 meses en esto, partimos con la intención y hoy en día estamos haciendo un símil a una traducción de lo que nosotros hacemos internamente y poder plasmarlo al documento de Corfo, que finalmente a mi gusto por el momento ha sido lo más complejo, poder plasmar el estado del arte que nosotros ya lo teníamos definido en nuestra área de investigación y desarrollo, y poder plasmarlo sin embargo al documento Corfo. Hoy en día el músculo que estamos generando. Entiendo, lo conversábamos con Pablo también, que en la medida que vas ejercitando esta símil traducción, vas a poder hacerlo de manera más natural con el paso del tiempo. Hemos postulado recién solo un proyecto con 4 subproyectos internos y esperamos que puedan venir varios más de la mano. Súper. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia. Pablo, ¿alguna reflexión final, algún mensaje final?
Mira, yo diría principalmente que tenemos una ley de las mejores del mundo en términos de impuestos, de rebaja de impuestos por actividad de investigación y desarrollo. De hecho, una de las que más reduce a nivel global, ¿ya? Para que te haga una idea, la intensidad de una ley tributaria en los países se mide a través del Beta Index, que es un indicador de la OECD que establece qué tan atractivo es el beneficio en un país. ¿Y esto por qué? Porque claro, el beneficio puede ser del 80%, pero si tú pagas impuestos después a la renta de 200%, finalmente se te disipa el beneficio por el impuesto a pagar. Por lo tanto, el Beta Index es una relación entre el impuesto por la explotación versus la rebaja tributaria por gasto primante. Y Chile está octavo en el mundo. O sea, somos top 10 en la ley tributaria. Eso no se sabe mucho. No se sabe mucho. Ya, de hecho, el Beta Index de Chile es como en torno al 0,6. Sin embargo, la inversión que hacen todavía las empresas es baja. Sin embargo, y mira, yo diría una es baja. De hecho, en los indicadores de la OECD somos los últimos, tú sabes mejor que yo, que gastamos en torno al 0,38, 0,39% de nuestro PIB en investigación y desarrollo, y eso nos lleva al último lugar de los países de la OECD. Y lo que es más preocupante es que los países de la OECD, cuando hacen este signo como estadística, 3/4 partes de I+D como promedio lo hacen las empresas afuera. En cambio, acá en Chile prácticamente 1/3 lo hacen las empresas. Entonces, no solamente tenemos baja inversión en I+D, sino que baja inversión empresarial en investigaciones. Y este tipo de leyes, yo diría, por una parte, claro, no son tan conocidas. Probablemente cuando una empresa escucha ley de I+D, inmediatamente se va a una ley que lo conversamos. O sea, yo siempre pienso que es lo que pensará un empresario, una empresa cuando le dicen ley de I+D. O sea, ley de I+D lo escribió un abogado, un tema súper legal. Luego me habla de impuestos, por tanto, un tema tributario. Claro. Guácala. Pero finalmente postulo técnicamente. Claro. Entonces son tres mundos que finalmente tienden como a confundir el concepto. No son totalmente explicadas. O sea, la parte legal, nosotros, todos, digamos, somos los traductores naturales de la ley, por tanto lo llevamos al lenguaje más técnico, más simple para las compañías. Pero inevitablemente estas dos partes tienen que estar, técnica y contable de nuestras compañías, tienen que conversar y estar disponible para el proyecto. Por tanto, nuevamente, una de las mejores leyes del mundo, beneficios tributarios sin restricción, ni de monto, ni de plazo, ni nada. O sea, no tenemos presupuesto asignado, por tanto, si todas las empresas hoy día se ponen a hacer I+D en Chile y califican, todas las empresas en Chile podrían aplicar el beneficio tributario. Y invitar a postular. O sea, yo creo que hoy día tenemos formularios de postulaciones, cada vez estamos mejorando, ustedes han participado muchas veces de reuniones, propuestas de mejora, hemos contado con la empresa, por tanto, la intención está, el instrumento está, esperamos que lo puedan ocupar más intensivamente. Hay una intensidad de uso exponencial durante los últimos años, pero creemos que no es suficiente. Tenemos que romper la barrera del 1% del gasto en I+D, que es como la meta natural en estos temas. Y eso, invitarlos a postular, están las mejores disposiciones por parte de nosotros como Corfo, nuestro staff de ejecutivo. Contamos también con instituciones como YASAF que también facilitan el trabajo, por tanto, la herramienta está, las personas están, la invitación es postular. Y ahí muchas gracias, Pablo, por acompañarnos también. Y ahí la invitación es hacerlo luego, a no esperar a fin de año, porque sabemos que, y esto también es una tendencia natural, es que a partir del segundo semestre se intensifican las postulaciones y Corfo se empieza a llenar de documentación y le hace la vida un poquito más imposible a los ejecutivos. Creo que siendo una línea abierta, siendo una de ventanilla abierta, uno puede postular en cualquier época del año y el ideal es que sea tempranamente, cosa que puedan ustedes ir organizando los gastos que quieren después rendir en enero o febrero del año siguiente. Y vamos cerrando este webinar tipo programa matinal de televisión. Yo quiero hacer dos invitaciones, uno a un próximo webinar que vamos a hablar de gestión de innovación, donde cómo instalar músculo, sistematicidad, generar procesos internos que permitan finalmente generar proyectos que puedan llevarse a postulación. Y al mismo tiempo estamos generando una prospección tecnológica a España en el mes de junio, a una feria que se llama Genera, y también queremos ir a recorrer el distrito solar de Almería. La feria está particularmente orientada a temas solares, energía renovable y medio ambiente.
y están abiertas las inscripciones hasta el 4 de abril para que las empresas vayan sumándose a esto y después eventualmente postularlo esto a Corfo. Así que la invitación está hecha y le agradecemos a ustedes su paciencia, y en todo caso les cuento que vamos a subir este video, va a quedar en la página web de IASAF, de tal manera que si lo quieren revisar o ver con su equipo de trabajo puedan nuevamente tener una verdadera clase de investigación y desarrollo y de ley de incentivo tributario que hemos tenido con Pablo Cadrián y con Francisco Riquelme. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.